Tenemos por un lado el tema del ancho de banda. El ancho de banda, yo les mencionaba, un parámetro fundamental para todos los sistemas de cableado estructurado, porque realmente cuando yo los implemento, lo que estoy haciendo es una implementación, o sea, el cableado estructurado viene asociado al ancho de banda. Entonces, el ancho de banda es ese rango de frecuencias de un canal donde se concentra la mayor potencia de la señal. Por eso, digamos, vemos que cada categoría de desempeño viene asociada con un ancho de banda. Entonces, para el caso de categoría 5E 250 MHz, para el caso de eh, eh, categoría 6A 500 MHz, categoría 8, que vamos a ver más adelante, 2000 MHz. Su unidad de medida en Hertz. Erróneamente muchas veces se habla de cableados estructurados con ciertas velocidades de transmisión. La velocidad de transmisión ya está otorgada directamente por lo que es el equipo activo o el switch. Ya cuando hablamos de velocidad de transmisión estamos hablando del número de bits transmitidos por segundo en un flujo continuo de datos. Obviamente hay una asociación directa entre la categoría de desempeño y el tipo de equipo que se utiliza. A veces digamos que parece lógico, pero se encuentra uno con muchas implementaciones donde hay una falta de concordancia. Entonces, por ejemplo, tienen cableado categoría 6, pero resulta que el equipo activo va a la base 100. Definitivamente, pues la red va a operar a 100 megabits por segundo. O al contrario, migran en la parte de equipos activos, pueden tener ya equipos activos de base 1000 o de base 10.000, que ya hay también en el mercado, o sea, ya con velocidades de 10 gigabits por segundo, pero se quedan cortos en lo que es categorías de desempeño. Puedo tener un equipo base 1000, pero si mi categoría de desempeño que estoy implementando es categoría 5, la red va a operar a 100 megabits por segundo. De igual forma, si yo incluyo un componente de inferior categoría, la red en el tema de sus pruebas de campo o con el tema de la certificación va a operar a la velocidad de transmisión del componente de menor categoría. El tema de la atenuación que la hemos estado revisando es un factor con el cual digamos que todo lo que hacen los fabricantes es tratar siempre de mantener controlado al máximo este tema de la atenuación, que nosotros la conocemos como pérdida de la potencia de la señal, y donde la unidad de medida pues son el tema de los decibeles. El tema de la atenuación, los que les comentaba, hay una atenuación, una diafonía que se produce al interior del cable, la diafonía endógena, que se produce de acuerdo a la inducción de ruido de cada uno de los pares, y el tema de la diafonía exógena o el alien crosstalk, que ya tienen que ver con ese ruido inducido por pares vecinos o pares adyacentes. Entonces, lo que mencionábamos, utilizan varios elementos mecánicos para mantener controlado el tema del ruido. Entonces, tenemos por un lado el tema de que sea par trenzado, precisamente las trenzas de los cables evitan en el momento en que se está haciendo el cruce por el punto cero o el cruce, hay una eliminación del ruido. Se utilizan también otros componentes como los tabiques de separación o las crucetas o las almas del cable, para que evite esa inducción de los ruidos al interior del cable. De igual manera, hablábamos que también se pueden utilizar componentes o elementos como los blindajes o los apantallamientos, ya sean de malla o aluminio, para evitar este efecto indeseable en los sistemas de transmisión, y que cuando no son las soluciones apantalladas, cuando hablamos de soluciones UTP,
Estamos hablando de cables que utilizan coberturas o revestimientos más gruesos, diámetros externos más gruesos, lo que me produce separación física entre los cables que estén entre el fajo de cable. Ahora tenemos, esta es la fotografía de un típico cableado horizontal, que el cableado horizontal pues me va a comprender la sección del cableado que va desde el área de trabajo, donde la salida o el jack de RJ45 ubicada en el área de trabajo, hasta el dispositivo de administración en el gabinete de telecomunicaciones. A eso le llamamos nosotros lo que es el tema del cableado horizontal. Aquí podemos ver los 5 componentes. Tenemos por un lado lo que son jack RJ45, tenemos patchcord de área de trabajo, que estos patchcord de área de trabajo son los que van conectados a los dispositivos finales. Tenemos la placa de pared, tenemos lo que llamamos el enlace permanente, que viene desde el jack RJ45 del área de trabajo hasta el jack RJ45 del patch panel. Ahorita vamos a ver el tema de los límites de las distancias. Tenemos el patch panel y patchcord del cuarto de comunicaciones, o también les conocemos a estos patchcord como patchcord de puenteo. Estos patchcord de puenteo lo que me hacen a mí es unir punto a punto patch panel con equipo activo. Acá hay algo fundamental y es el tema del límite de la distancia por norma y por estándar. Muchas veces preguntan Next Infraestructura qué tipo de distancia manejan, pero pues más allá de ser propia de un fabricante en particular, el estándar de telecomunicaciones ha establecido como tal estos parámetros donde el enlace permanente no puede exceder los 90 metros, y cuando nosotros hablamos ya de canal de cobre, estamos incluyendo los patchcord de ambos extremos, donde la longitud tampoco pueden superar los 5 metros. Acá es importante comentarles, bueno, el tema que el cable con el cual está ensamblado los patchcord es diferente al cable de bobina, ¿no? Cable sólido, el cable sólido de tendido de redes es un cable unifilar. Los patchcord, precisamente por ser los dispositivos, ser los componentes dentro de la red de cableado estructurado que mayor tienen manipulación por parte del usuario y a donde se generan más cambios, son hechos o ensamblados en cables que se conocen como cables multifilares. Entonces, están compuestos de varios filamentos. Al estar compuestos de varios filamentos, lo que hace es darle flexibilidad a mi cable, que es precisamente lo que necesito yo para este tipo de componentes. Sin embargo, también su distancia está restringida a 100 metros. ¿Qué pasa? Si yo excedo esa distancia, los cables multifilares manejan casi que el doble de atenuación que un cable sólido. Entonces, por eso es que se ha restringido a tenerlo hasta 5 metros. Aquí la norma hace una salvedad respecto a que la distancia del enlace permanente se reduce en caso de que yo utilice patchcord, cuando estamos hablando patchcord de calibres de 26 y de 28. Muchos de ustedes de pronto han escuchado, algunos fabricantes han sacado algo que se conoce como patchcords de diámetro reducido o patchcord slim, que son patchcord donde los hilos conductores están manejando un calibre de 28 AWG. Son bastante delgados, tienen, digamos, beneficios al ser, digamos, que delgados. Sin embargo, al ser delgados hay una restricción que salió en el año 2017 cuando se hizo, en el año 2018, perdón, cuando se estableció un adendo en la ANSI TIA 568-2-D, donde se establecía que si yo utilizo patchcord en calibre 28, debo hacer una restricción del enlace permanente a 82 metros. Ahora bien, hay una pregunta que es muy común
y es el tema de qué pasa, porque muchas veces me han dicho, no, es que yo he colocado, he implementado ciertas marcas de cableado y he instalado una cámara a 150 metros, la he instalado a 180 metros. La cámara me sigue pues operando, me sigue operando el enlace permanente. Pero entonces, ¿qué me dice la norma respecto a esta pregunta de si se puede superar el límite de distancia de los 100 metros entre los equipos? Entonces, el tema del límite de distancia lo que hace es que lo define una relación señal a ruido. Entonces, es una combinación de la atenuación que tiene el cable y de la inmunidad de interferencia electromagnética. Entonces, si hay menos atenuación y mayor inmunidad, porque digamos que se sigue manteniendo que el límite siga siendo de 100 metros. Esto digamos que pensando en que se empezaron a aumentar las categorías de desempeño y pues obviamente qué fue lo que pasó, empezó a pasar, que las atenuaciones fueron disminuyendo y las inmunidades fueron aumentando. El tema es el siguiente, los cables están compuestos de 4 pares, entonces esos 4 pares tienen 4 trenzados diferentes. Eso sucede en cualquier tipo de categoría de cable, porque lo que se hace es evitar, lo que les mencionaba, evitar el paralelismo. Entonces, en un par, la información que va a gastar menos tiempo que en otro, pues es en los pares más cortos, o sea, no más cortos, sino aquellos pares que tienen menos trenzas. Entonces la información va a tardar menos en llegar. Entonces fíjense en que hablo de 470, se habla de 470 nanosegundos y el par trenzado, que es más de mayor trenzas, pues va a gastar la información en viajar 490 segundos. Entonces, este retardo de propagación, que también es muy común, digamos, es un parámetro común dentro de las fichas técnicas, es obviamente la diferencia entre el par de mayor tiempo, es decir, el par de mayor trenzado, menos el par que tiene menos trenzado y que gasta menos tiempo. Entonces, en este caso, se hablaría que el retardo de propagación o el delay está dado por los 20 nanosegundos. Entonces, ese es el límite que se establece para que la señal pueda volver a ser reconstruida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo estoy transmitiendo en 4 pares, lo que hace es que la señal se descompone en 4 canales y después lo que hay que reconstruirla. Entonces, se establece que si el delay skew puede estar entre el orden de 20 y 25 nanosegundos. Si yo supero ese retardo de propagación, que lo supero es en el momento en que supero o excedo la distancia de los 100 metros entre equipos, lo que va a pasar es que el switch, la tarjeta de red, no va a ser capaz de reconstruir sin errores. Entonces, este aspecto es lo que nos limita a los 100 metros. Sin embargo, también hay que comentarles algo. Se debe tener en cuenta que el estándar lo que está haciendo es que nos está, digamos que aceptando hasta un 10% de tolerancia. Entonces, podríamos hablar de hasta 110 metros, que es como ese ranguito que da de más la norma. Y eso también, pues, teniéndolo en cuenta en la parte de cuando yo voy a hacer mis puntos de certificación, ¿no? O los certificadores como tal. Entonces, acá es muy importante tener en cuenta que no importa la pureza del cobre. Que muchas veces me preguntan, pero si es 100% cobre, ay, pero si es categoría 6A, entonces aquí el tema es, no importa la pureza del cobre, no importa la categoría del cable, realmente lo que se genera es un problema de fase entre los pares. Por eso digamos que uno de los puntos específicos y que más se reiteran es no exceder como tal las distancias desde el momento en que se haga la planeación. Puntos de consolidación. Los puntos de consolidación
es un punto de subdistribución que a mí me permite colocar en el cableado, digamos que colocar la última parte del cable, digamos, en estos últimos metros y que a mí me va a facilitar, digamos, digamos, de utilidad si yo lo que voy a hacer es que hay sitios o hay cierto tipo de implementaciones donde se hacen reacomodaciones con frecuencia. Entonces, para el hecho de que yo no tenga, digamos que desmontar todo mi cableado estructurado y volverlo a montar, es útil este tipo de puntos de consolidación. Podríamos llamar que es un punto intermedio de redistribución de cableados. Entonces, generalmente, pues los puntos de consolidación, digamos que se colocan a nivel de techo y definitivamente tienen ciertos, pues muchos, digamos, beneficios que se pueden tener y es que, digamos que yo puedo realizar gran parte del cableado en el proceso de construcción o si estoy haciendo la remodelación sin necesidad de saber exactamente dónde van a ir ubicados los puntos finales. Cuando hablo yo de MAX, que es algo muy común dentro de los sistemas de cableado estructurado, lo que son movimientos, adiciones y cambios, pues digamos que lo puedo hacer de una manera muchísimo más rápida, porque pues voy a tener ciertos cables de reserva. Cuando ocurren remodelaciones mayores al 80%, pues podría hablar que mi cableado estructurado podría quedar casi intacto. Y digamos que para todo lo que es puntos que se utilizan a nivel de automatización, todo lo que son puntos a nivel de redes inalámbricas, se pueden instalar más rápidamente desde estos puntos. Entonces aquí lo que tengo que tener en cuenta es muy importante, es que yo debo manejar por lo menos una distancia mínima de 15 metros al cuarto de telecomunicaciones. Pero si ustedes se dan cuenta, se sigue manejando las consideraciones anteriores del cableado horizontal, donde hablo de enlaces permanentes a una distancia de máximo 90 metros y una distancia a nivel de canal de cobre de máximo 100 metros. Entonces, ¿qué se podría pensar? Que hay una inversión un tanto más alta, porque sí la voy a tener una inversión más alta, pero con el tiempo yo puedo maximizar puedo maximizar este retorno de inversión. Yo puedo tener por enlace máximo un punto de consolidación como tal. Acá lo vemos, no se permitirá más de un punto de consolidación en un solo tendido de cable horizontal. En el estándar ANSI-TIA se ha especificado que la topología requerida para un sistema de cableado de telecomunicaciones va a ser el tipo estrella, donde en esta topología lo que nosotros vamos a ver es que cada punto de interconexión horizontal se conecta a un punto de interconexión principal o a un punto de interconexión intermedio. Algo, digamos, muy importante es que siempre se debe diseñar en base al crecimiento de la red. Digamos que inevitablemente siempre una red desde el momento que se diseña hasta que se empieza la instalación van a aparecer, digamos que van a aparecer nuevos puntos de red. Lo que les decía, digamos que es muy común y una de las características que tiene que tener el sistema de, de cableado estructurado es el tema de que sea escalable, o sea, pueda tener un crecimiento que se haga de forma fácil de todos los sistemas. Entonces, durante la instalación van a aparecer puntos adicionales, cuando se haya adicionado deben agregarse más nodos. Entonces, también es muy importante tener en consideración esto para tener en cuenta el crecimiento previo que deben también tener el tema de las canalizaciones, que es un parámetro supremamente importante, porque todo lo que es la canalización como tal, si son canalizaciones abiertas, cuando yo estoy hablando de canalización abierta, estoy hablando de canalizaciones
escalerillas, de bandejas portacable, de charolas, está dado hasta que puede tener un llenado máximo del 60%. Cuando ya son canalizaciones cerradas, se considera hasta un 50%. Entonces, aparte de que hay que considerar este tipo de ocupación, hay que prever también a futuro cuánto puede crecer mi red. Generalmente el estándar habla más o menos que por cada 9.3 a 10 metros cuadrados de oficina útil estaría hablando de un nuevo punto o de un nuevo usuario potencial. Algo que está en la norma, digamos, que está contemplado bajo el estándar americano. Para nuestros mercados latinoamericanos la cosa cambia. Podríamos hablar que por cada 5 metros cuadrados de oficina útil debería yo prever el tema de un usuario potencial. Ahora bien, deben proveerse mínimo 2 salidas de telecomunicaciones por el área de trabajo, precisamente, siempre que una de las características del cableado es que debe ser convergente, es decir, que en el área de trabajo tiene que haber, por lo menos cuando habla uno de convergencia, tiene que tener 2 servicios. Entonces, si no se va a utilizar, puede dejarse, digamos, que placas de pared dobles con tapas de inserción o con tapas ciegas, pero sí se puede, digamos, que contemplar este crecimiento a futuro. Ahora bien, nosotros hablábamos del tema de hiperconectividad o el Internet de las cosas, y pues lo que nosotros veíamos es que cada vez, ¿qué es lo que está pasando? Se están evidenciando que la cantidad de dispositivos pues se va a seguir aumentando, va a seguir multiplicándose de forma exponencial. Entonces realmente se requieren de estrategias para poder desarrollar estas múltiples conexiones. Entonces nosotros estábamos, digamos que acostumbrados que nuestro sistema de cableado estructurado terminaba aquí, o sea, la placa de pared y aquí terminaba. Entonces de acá yo salía con un patchcord y iba a conectar mi computador y iba a conectar, digamos, mi teléfono. Digamos, esta era la topología a la que estaba adecuada. ¿Qué pasó ahora? Pasa que ahora tengo lo que son cámaras de seguridad, tengo access point, tengo luminarias POE, que les decía que es una tecnología que también está en un crecimiento explosivo. Muchos de estos dispositivos están terminando en techo. Esta es la conexión. Entonces, también estos dispositivos se les conocen como dispositivos de baja administración o de conexión fija. Realmente, pues como su nombre lo indica, son elementos que muy poco movimiento van a tener. Entonces ya introducimos un concepto que es el concepto de techo digital, donde voy a encontrar todos estos nuevos dispositivos. Si yo veo mi topología, pues sigue siendo en esta parte igual. Yo voy a tener mi gabinete de telecomunicaciones, voy a tener patch panel, voy a tener un equipo activo. Este patch panel con el equipo activo se va a unir a través de los patch cord de puenteo, salgo con mi cable de enlace permanente y aquí es a donde va a haber como tal la variación. Entonces, en muchas implementaciones, digamos que sobre todo en temas de lo que son cámaras de seguridad, nos encontramos con instalaciones que vienen de cables de punto a punto. Entonces lo que hacen es salir directamente de los switches de red sin pasar por un patch panel y lo conecto directamente al otro extremo de la cámara utilizando plugs RJ45 macho. También es muy común encontrar en este tipo de sistemas de seguridad, encontrar cables de aleación de aluminio, que ya veíamos que los cables de aleación de aluminio presentan una resistencia mecánica menor que los cables 100% cobre, y por eso es que estos cables tienden a romperse, a tener fisuras con mayor facilidad, además tienen una menor tolerancia a toda la parte de las curvaturas. Entonces, y lo que les mencionaba, los cables de aleación de aluminio tienen una mayor tendencia a la oxidación en las conexiones de terminación. Entonces, esto yo lo puedo ver. ¿Dónde tengo terminaciones de conexión? Lo puedo ver tanto en el área de trabajo como en el del patch panel. Lo que hace es que me reduce la resistencia del conductor y me produce problemas de NEX, que ya veíamos que es un efecto indeseable donde hay una
una atenuación en el ruido del extremo cercano. Y finalmente, pues me va a producir temas de atenuación y de pérdidas por retorno. Entonces, realmente este tipo de instalación no es aprobada por los estándares internacionales vigentes y pues me va a ofrecer una muy mala calidad de transmisión, llegando pues incluso a lo que les decía, la pérdida total de conectividad. Ahora bien, hablamos de lo que es el conector MPTL. Entonces, tradicionalmente a mí me decían, ok, ¿cómo puedo yo conectar una cámara de seguridad? Entonces, realmente, pues la cámara de seguridad puede manejar una topología, tradicional. Es decir, ¿a qué me refiero con tradicional? Que sale mi cable del patch panel, yo lo puedo conectorizar con un jack RJ45. Esa conexión puede ir a la placa de pared, lo puedo colocar, no sé, en una cajita de sobreponer y yo salir a mi cámara de seguridad a través de un patchcore. Esa está viable. Sin embargo, si nosotros lo vemos, es una solución poco práctica, poco flexible para este tipo de dispositivos. Entonces, hacia el año 2018, el estándar aprueba que para este tipo de enlaces o de dispositivos que se necesita hacer una conexión directa en campo, la solución ideal es el conector MPTL, que es este que vemos en pantalla. El conector MPTL es un híbrido entre un jack RJ45 y un plug RJ45 MAL. Y es ideal para todo este tipo de dispositivos que necesitan una terminación directa en campo. Entonces, vengo yo, la topología en el gabinete se mantiene intacta, switch, patchcore de interconexión, patch panel, sale mi enlace permanente y llega al conector MPTL y de allí va directa la conexión al dispositivo. Entonces, por eso veíamos no solo ideal para cámaras de seguridad, sino para todo este tipo de conexión de dispositivos de baja administración, como la parte de sensores, toda la parte de controles de acceso. ¿Qué beneficios tengo con el uso del conector MPTL? Definitivamente la implementación con el conector MPTL hace que yo cumpla la norma de instalación. Al yo estar cumpliendo una norma de instalación, estoy garantizando que estoy cumpliendo los requisitos mínimos para tener un buen desempeño. Es una solución más flexible, totalmente, es una solución más práctica, más flexible, más fácil de hacer, más ágil, la implementación es más rápida que yo seguir, digamos que con una topología tradicional. ¿Por qué me va a simplificar la instalación? Porque yo voy directo con mi conector MPTL y lo que estoy haciendo es reemplazando, ¿cuál? El jack RJ45, la salida de telecomunicaciones, el patchcore de área de trabajo y la placa la placa de pared. También mejora muchísimo en términos de seguridad del enlace y de estabilidad del enlace. También, digamos que dejar patchcore colgados en techo, pues era algo realmente no muy adecuado, porque pues se puede contar con una conexión, pues ya sea intencional o sin intención del tema de los patchcore. Nosotros ya tenemos dentro del inventario los conectores MPTL. ¿Qué ventajas tiene nuestro conector? Pues realmente ideales para todo ese tipo de nuevos dispositivos. Actualmente tenemos un conector que es categoría 6A, o sea, nos da rendimientos de 10 gigabits, pero es totalmente compatible para soluciones inferiores, lo que es categoría 5E y lo que es la categoría 6. No requiere ningún tipo de herramienta, o sea, permite que sea una solución ágil y que sea una solución sencilla de implementar. Y admite el nivel de PoE más alto. Ahorita, de hecho, cuando veamos el capítulo de PoE, vamos a ver por qué todo lo que está especificado a un rendimiento y un desempeño de categoría 6A es lo aconsejable de utilizar cuando yo estoy hablando de los estándares PoE más altos, que me estoy refiriendo al PoE tipo 3
y al PoE tipo 4 cuando el PoE tipo 3 me indica que yo puedo enviar desde la fuente potencias en 60 watts y el tipo 4 que puedo enviar potencias a través del mismo cable de par trenzada de hasta 99 watts de potencia. Esto ya se encuentra disponible, digamos, en cada uno de la red de distribuidores que tenemos actualmente en los diferentes países.